Mientras el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo trabajan en un proyecto para el dique Maguá, hoy el empresario argentino López Mena, dueño de Buquebus, dijo a la prensa que una de las empresas que forman parte del consorcio que tenía previsto construir un puerto de pasajeros en la zona se bajó del proyecto, se retiró. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué pasa con los vecinos que estaban a favor, con aquellos que están en contra? De este y otros temas económicos estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El propietario de Buquebus, el argentino Juan Carlos López Mena, aseguró este martes que una de las empresas que forman el consorcio que propuso construir un puerto de pasajeros en la zona del dique Maguá se retiró de la negociación. Los dos promotores privados que están al frente de la propuesta son Barques y Corporación América. Según supo Lado B, Corporación América decidió bajarse del proyecto. López Mena aseguró que su empresa no está interesada en aplicar a la licitación en la que trabaja el Poder Ejecutivo y propuso, como alternativa, mantener la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo y que Buquebus construya y done un paseo público para la zona del dique Maguá. Esta propuesta echaría por tierra la idea del Ejecutivo de instalar en esa zona la nueva terminal de barcos y cruceros y así sacar el transporte de pasajeros del puerto de Montevideo. Como vimos que hay manifestaciones de vecinos que se oponen al puerto, lo respetamos. Queremos que todos estén contentos, aseguró López Mena en una rueda de prensa luego de disertar en una actividad del Rotary este martes por la tarde en Parvadomus. Años atrás, Buquebus había propuesto construir ahí su nueva terminal de pasajeros, propuesta que naufragó al igual que la de instalar ese mismo proyecto en la zona de Punta Carretas. La tercera y última iniciativa del último quinquenio por parte de la empresa de transporte fluvial fue remodelar la actual terminal de puerto de Montevideo. Esta idea tampoco va de la mano con las aspiraciones del Ejecutivo, que ya trabaja en el pliego de la licitación para la terminal del dique Maguá. La Intendencia de Montevideo, además, ya ha dicho que el proyecto es más que bienvenido. Sobre el paseo público, López Mena dijo que la comuna ya realizó un concurso tiempo atrás para la remodelación de la zona y que hay muy lindos anteproyectos. Que la Intendencia elija el que más le guste y nosotros lo hacemos y lo donamos, señaló. Esta propuesta será presentada formalmente durante la próxima semana por parte de Buquebus y en función del proyecto podría tener un costo estimado de $10 millones. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Pablo Ferreiri, que es el coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, ex subsecretario de Economía, ex director de la DGI. Pablo, es un gusto recibirte aquí en Lado B. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un enorme placer estar aquí en el Lado B. Bueno, es un proyecto importante del que hablábamos, que hoy, si se quiere, generó un poco de sorpresa a partir de las declaraciones públicas de López Mena. ¿Cómo lo toman eso desde la Intendencia? ¿Cómo lo tomás, eso que dijo el empresario? Bueno, por partes. Como es de público conocimiento, hubo una iniciativa para el dique Maguá, para construir allí un puerto de ferries y también para cruceros. Sobre eso se vino trabajando desde hace mucho tiempo. En su momento, desde la Intendencia hicimos declaraciones en función de lo que veníamos trabajando. Hoy fue un día muy particular para nosotros en la Intendencia. Estuvimos, salvo la Intendenta de la Secretaría General para abajo, todos prácticamente toda la tarde en la Junta Departamental. Ese es otro proyecto bien interesante también de la Intendencia, trabajando y explicando los proyectos que va a querer llevar adelante la Intendencia de Montevideo a través de la aprobación de un fideicomiso financiero. Seguramente en los próximos días, esta semana, la Intendenta haga anuncios sobre los proyectos que se van a estar llevando adelante. Y de ahí me vine para aquí, por lo cual en realidad no tengo mucho conocimiento sobre las declaraciones que ustedes están pasando ahora, por lo menos los comentarios de López Mena. Veré después que salga aquí, me actualizaré un poco sobre todo ello y sobre las implicancias que eso tendrá, pero realmente sobre lo que estaba viendo ahora en el tape no tengo verdaderamente mucho conocimiento. Sí, López Mena señala que una de las empresas se bajó, lo que pudimos averiguar nosotros es que se trata de la Corporación América. Vos no tenés conocimiento de eso, de que haya pasado, de que una de las empresas dijera, me bajo de esto, ¿no? Realmente no, por lo que ustedes decían, había como más declaraciones de López Mena, realmente no las escuché porque estuvimos todo el día en la Junta, toda la tarde en la Junta dando explicaciones sobre lo otro y estuve como un poco desconectado, pido disculpas, pero bueno, ya nos actualizaremos y veremos cómo sigue esta película. Más allá de esto de López Mena, ¿qué implica este proyecto para el dique Maguá, para la zona? Bueno, yo creo que primero que nada, más allá de la ubicación final, el primer razonamiento es que es bueno que Montevideo tenga, Montevideo y el Uruguay, un puerto para ferries y también para recibir a los cruceros de mejor nivel que lo que tiene hoy. Esto es lo que hemos dicho
desde una primera instancia, ¿no? Se planteaba una inversión importante. Creemos que generar inversión en el departamento, que dinamice zonas como el centro y la Ciudad Vieja, son cosas que son buenas. Partiendo de ese punto de partida, valga la redundancia, se analizarán los proyectos. El que estaba arriba de la mesa, porque hay una iniciativa privada presentada, era este. Veremos, en función de estas declaraciones, qué pasa más adelante. ¿Qué impacto económico puede llegar a tener una inversión de este tipo, ¿no? Porque estamos hablando de generación de puestos de trabajo también para la zona, para Montevideo. Imaginamos que es un impacto bastante grande en ese sentido, ¿no? Sí, hay muchos estudios a nivel internacional que demuestran que la construcción de infraestructura siempre genera desarrollo económico, no solo por los empleos directos e indirectos que genera la construcción de una obra, sino cómo eso después dinamiza la economía. Para Montevideo, una inversión de ese porte puede ser importante. Veremos cómo siguen los pasos de una iniciativa que está radicada en el Gobierno Nacional. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la coordinación con el Gobierno Nacional? Porque mismo desde el Gobierno se ha señalado, entre otros puntos, que es importante esta construcción de este puerto, porque es una forma de descomprimir, también de descongestionar el puerto de pasajeros y dedicarlo exclusivamente a la carga. En ese sentido, ¿cómo ha sido la coordinación? En líneas generales hemos trabajado bien sobre esta iniciativa. Reitero, hay que ver los pasos siguientes, que tienen que ver con un montón de estudios que tienen que realizarse. Veremos cómo sigue eso, una iniciativa que, como se trata de infraestructura portuaria, la iniciativa se presenta en el Gobierno Nacional, es una iniciativa radicada en la Administración Nacional de Puertos que depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, a partir de allí se van generando todos los movimientos, veremos cómo sigue la película. ¿Cómo se toma en cuenta la opinión de aquellos vecinos que no están a favor de esta situación, que apuntan también a situaciones y cuestiones ambientales? Hay, de hecho, informes que se están llevando adelante a la espera de resultados del impacto ambiental que puede tener esto. ¿Cómo se toma en cuenta esa opinión? Yo creo que son insumos muy valiosos y como que todo tiene su proceso, ¿no? Primero se presenta una iniciativa privada, se entiende si es viable o no, o que interesa o no, perdón, y en función de eso luego se analiza su viabilidad, que incluye la interacción con los actores sociales. Yo creo que es fundamental tener en cuenta la opinión de todos los vecinos, los que están a favor, los que están en contra, los impactos ambientales, de tránsito, etcétera. Son estudios muy profundos y muy rigurosos que hay que hacer una vez dado un ok inicial a la iniciativa, que fue lo que dio el Poder Ejecutivo en su momento, ¿no? Mencionabas recién que venís de la Junta con ese fideicomiso que tengo entendido, tiene un monto de 50 millones de dólares que apuntan a distintas áreas. ¿Qué es concretamente lo que está planteando la Intendencia? Bueno, básicamente allí lo que se trata, y eso lo dijimos en las instancias de la Junta, es obtener un préstamo de corto plazo que se paga dentro de este periodo de gobierno, por hasta 50 millones de dólares. Veremos cuánto finalmente tenemos la capacidad de reordenar los presupuestos dentro del periodo. Déjenme mantener la expectativa por unos días. Seguramente la intendenta entre jueves y viernes va a estar haciendo anuncios al respecto. Estamos muy entusiasmados, trabajó mucho todo el equipo de la Intendencia en estos proyectos y creemos que merece una presentación acorde con todo el esfuerzo realizado y con lo bueno que puede llegar a ser eso para el departamento. ¿Y el nivel de inversión es comparable con lo del préstamo del BID también en cuanto al impacto que puede generar en la ciudad? Bueno, son cosas distintas, ¿no? El préstamo del BID es un préstamo por aproximadamente 70 millones de dólares, es para saneamiento, esto es para otro tipo de proyectos. La conjunción de las dos iniciativas creemos que puede tener un impacto muy interesante en Montevideo. En esto, a diferencia del préstamo del BID, no se necesita de una mayoría simple, en realidad. No, porque en este caso estamos hablando de un préstamo que se va a repagar todo dentro del propio periodo de gobierno. Entonces eso requiere mayorías simples. Bueno, hoy comentamos un poco de qué va todo esto en la comisión respectiva a la Junta Departamental. En los próximos días también, creo que está previsto el jueves, que se trate en el pleno de la Junta. Tenemos optimismo con respecto a que se apruebe con mayoría simple. O sea que es cuestión de horas que se conozcan los anuncios hacia dónde va. Sí, estamos trabajando realmente. La intendenta hizo un muy buen equipo que trabajó de manera transversal en toda la intendencia y creemos que el producto es muy bueno. Estamos hablando de recursos. Por estas horas también se está dando la discusión de la rendición de cuentas, ¿no? En ese sentido, teniendo en cuenta tu experiencia, tu pasado también al frente del Ministerio de Economía, desde el Frente Amplio, de hecho el presidente Fernando Pereira ha señalado que no se está poniendo el foco en el lugar donde se tiene que poner, en la gente que está pasando más necesidades en este momento en este país. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema y sobre la rendición? Sí, a veces le damos como muchísima trascendencia a las rendiciones de cuentas, que son importantes,
Pero fijémonos que aquí se está hablando de una distribución de ciento y algo de millones de dólares en un presupuesto nacional que es de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares. Entonces, eso ubica la importancia relativa. A mí me interesa ver más la película de lo que está pasando en materia económica en este periodo de gobierno. Venimos de 15 años de crecimiento ininterrumpido del PBI en Uruguay, en los 3 gobiernos de las administraciones del Frente Amplio. Eso fue de la mano con un crecimiento de los ingresos de los hogares uruguayos, también de manera ininterrumpida, con crecimiento de los salarios, de las pasividades en términos reales. Llegamos al 2020, allí tuvimos una pandemia que obviamente no es culpa del gobierno, es una tragedia a nivel global que comienza como una crisis sanitaria y termina como una crisis social y económica. Eso genera un derrumbe en nuestra economía, como ocurrió en muchos lugares del mundo, y hoy estamos saliendo en términos de actividad económica. El problema es cómo se sale, cómo se eligió transitar esa pandemia y cómo se eligió salir y qué vemos de aquí en adelante para el resto del periodo. Y lo que vemos es un gobierno que tuvo una apuesta claramente diferente a la de los gobiernos anteriores en cuanto a quiénes son los que deben de tirar del carro, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto los principales beneficiados. Siguiendo las propias proyecciones del gobierno, que están expresadas justamente en la rendición de cuentas, al final de este periodo de gobierno, allá por el 2025, la economía nacional va a haber crecido aproximadamente un 9%. Estamos hablando más o menos, números redondos, unos 5.400, 5.500 millones de dólares, va a haber crecido nuestra economía. ¿Qué pedazo de esa torta que crece se apropian los trabajadores? Nada, porque en realidad, como está previsto también en la rendición de cuentas, los salarios, con suerte, al final del periodo de gobierno van a retomar el nivel real que tenían al principio de este periodo de gobierno. Es decir, perdieron durante todo el periodo y a lo sumo quedarán en el mismo lugar. Y las pasividades que están indexadas a los salarios, con suerte recuperarán. Pero en una economía que creció el 9%, por lo tanto, la participación de trabajadores y pasivos, que son la enorme mayoría de los uruguayos, va a disminuir. Bueno, nosotros creemos que no es la forma ni el espíritu que debe tener el rumbo estratégico de un país que pretende ser integrado, que tiene que apostar al desarrollo inclusivo. O sea, luego de 5 años la película va a dar que Uruguay es un país más desigual, donde trabajadores y pasivos, que son la enorme mayoría de los uruguayos, van a tener una porción menor del producto de la riqueza de nuestro país. Y eso nosotros no creemos en eso. Cuando vemos sectores de actividad que durante la pandemia y luego también, fruto de los precios de los commodities, tuvieron rentas muy, muy buenas, parecería lógico que, tanto para mitigar los efectos de la crisis como luego para acelerar la recuperación económica, hubiera quienes, estando en un periodo de mucha gracia por tener esas superrentas, aportaran algo más para el beneficio de todos los uruguayos. Bueno, eso no ocurrió, se apuesta al Maya Oro, lo dijo el presidente de la República, en una lógica de, bueno, si le va bien al Maya Oro, eso después derrama en el resto de la sociedad. Claro, el gobierno lo que apunta, siguiendo con esa línea, es precisamente aquellos que tiran del carro, apunta al Maya Oro, y generar como ese efecto derrame en toda la sociedad. ¿No ves que eso puede llegar a pasar? Bueno, y esto es bien interesante, no hay evidencia empírica en el mundo que demuestre que el derrame ocurra de manera automática. No existe evidencia empírica al respecto. Siempre que ocurrió derrame, que se reparten los frutos de la prosperidad, es porque hay políticas públicas activas que llevan a que eso ocurra. Y lo demuestro con ejemplos concretos. La economía uruguaya tuvo varios periodos de crecimiento económico, no solo creció en los gobiernos del Frente Amplio, decir eso sería una barbaridad. Tomemos, por ejemplo, otro periodo de crecimiento importante de la economía, la década de los 90. ¿Qué pasó con la distribución de los ingresos en Uruguay? La masa salarial también disminuyó su proporción dentro del peso del Producto Bruto Interno del Uruguay. ¿Qué pasó en los gobiernos del Frente Amplio? La masa salarial y el peso de las pasividades creció. ¿Qué pasó? Que en una época de crecimiento y en otra, los frutos se repartieron distintos. ¿Es por generación espontánea? No, porque las políticas públicas en un caso y en el otro fueron muy distintas. En estos últimos 15 años hubo consejos de salario, hubo rendiciones de cuenta que atendían a los más necesitados y eso generó un resultado absolutamente distinto.
Yo creo, y esto es una opinión personal, creo mucho en el sector privado como motor de crecimiento de la economía. No solo ocurre desde lo público el crecimiento, se necesita un sector privado pujante, moderno, eficiente y que tenga proyectos en los cuales gane dinero. Pero eso no quita que tiene que haber políticas públicas para que el resultado, para que el fruto de ese crecimiento se reparta de manera equitativa en toda la sociedad. Nosotros, y creo que esto es un sentir de la enorme mayoría de los uruguayos, creemos en sociedades integradas, no quebradas, no cada vez más desiguales. Eso hace no solo una cuestión de justicia social, sino también una cuestión de convivencia, donde todos podamos vivir en una sociedad donde nos sentimos parte. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Te parece? En un minutito seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Hay distintos economistas que recurren a las letras, a las teorías de las letras para explicar los fenómenos y las trayectorias económicas de los países, ¿no? Y ahí nos encontramos con la U, con la B corta, con la K también. En ese sentido, ¿y cómo está parado el Uruguay? ¿Qué se puede esperar de la trayectoria y del futuro económico a corto plazo en ese sentido a partir de las políticas que está llevando adelante el gobierno? Sí, ahí, Wilmar, te voy a hacer un comentario de corto plazo y uno que es el que más me preocupa y que creo que a la sociedad en su conjunto le tiene que ocupar, además de preocupar, es la mirada más larga. En cuanto al corto plazo, yo creo que venimos de un año 2021 de un fuerte rebote porque la base de comparación del 2020 era muy baja, muy mala. Crecimos mucho, sobre todo en el segundo semestre del 21, hubo cierto arrastre en el 22, este año vamos a crecer a un 4,5, pero hay por lo menos 3,5 puntos casi que son efecto arrastre estadístico, porque el primer semestre del 2021 fue muy malo. Ahora, ese crecimiento no fue parejo, no creció toda la economía de la misma forma. Tenemos sectores que la pasaron muy mal durante la pandemia y cuya recuperación es mucho más lenta. Y me refiero, por ejemplo, a sectores que son intensivos en cuanto a la ocupación laboral que generan, ¿no? A los puestos de trabajo que manejan. Me refiero, por ejemplo, al comercio, que con un mercado interno resentido, porque los salarios y las pasividades bajaron, el consumo interno fue mucho más lento en su recuperación que la economía en su conjunto, son sectores que vienen con problemas. El sector de servicios, por ejemplo, turísticos, la han pasado mal y siguen arañando, ¿no? la situación. Entonces, tenemos, si se quiere de alguna forma, esa K que tú decías, porque hay sectores que crecieron mucho, otros que siguen con problemas, y no vemos políticas fuertes para atender sobre todo a esos que la pasaron mal. Pero además, en un contexto donde salarios y pasividades no recuperan sus niveles, es muy difícil que el mercado interno dé las respuestas que precisan algunos sectores que sobre todo tienen su actividad de manera doméstica. Pero hay una mirada de largo plazo, que es la que te decía, es la que yo considero más importante. Si uno mira las proyecciones del gobierno, vamos a tender en los próximos años a un crecimiento en el entorno del 2, 2,5%, que está asociado a lo que es el crecimiento tendencial de nuestra economía, ¿no? En ese entorno. Y ese crecimiento, en el largo plazo, es absolutamente insuficiente para sustentar el estado de bienestar que los uruguayos queremos y nos merecemos. No alcanza. Uruguay tiene un problema ahí estructural. En los últimos 60 años, el promedio histórico de crecimiento es del 1 y poco por ciento del PBI anual. Eso está asociado a bajos niveles de inversión, tanto doméstica como extranjera. Entonces ahí hay un círculo vicioso que Uruguay tiene que romper. Uruguay tiene que crecer a tasas superiores al 3-4% anual durante un periodo prolongado para poder generar un piso de recursos y de ingresos para los uruguayos bastante superior, que permita financiar políticas públicas de calidad. Pero para ello Uruguay tiene que aumentar su productividad y para eso tiene que acometer, en una mirada estratégica de largo plazo, reformas estructurales importantes, vinculadas a la inserción internacional, a la educación, a la seguridad social, vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la innovación, la ciencia, la tecnología, a su esquema de promoción de inversiones, que con estos cambios tributarios globales está fuertemente amenazada en cuanto a sus regímenes preferenciales, como las zonas francas, que han sido carta de presentación del Uruguay en el mundo para captar inversiones. En todos estos aspectos, el gobierno parece tener impulsos más bien tácticos de preocuparse por una cosita, por otra cosita, pero no vemos un rumbo estratégico con el cual uno después podrá estar de acuerdo o no, pero en esa mirada de largo plazo, sofisticada, profunda, francamente no veo una agenda
potente del gobierno en ese sentido. Y para un país de 3,5 millones de habitantes, que tiene 200.000 personas viviendo en asentamientos, que tiene niveles muy bajos de tasa de egreso de la enseñanza media, con estos niveles de crecimiento asociados, parece difícil que Uruguay pueda ir hacia el desarrollo. Por el contrario, siguiendo este camino podemos estar cada vez más lejos. Entonces, uno puede pensar en reclamarle a este gobierno una agenda más potente en ese sentido, pero también, y esta es nuestra tarea desde la oposición, el Frente Amplio tiene que tener, tiene por delante un trabajo muy fuerte que hacer en materia programática, como para decir, bueno, soy una opción seria de alternancia en el poder para poder llevar adelante esta agenda. Yo creo que sería, Wilmar, un objetivo muy pobre, el del Frente Amplio, el de la izquierda uruguaya, volver en el 2025 al gobierno porque a este gobierno le fue mal. El Frente Amplio tiene que tener una propuesta que enamore, que convoque, que entusiasme, para justamente convocar a los uruguayos a un proyecto de desarrollo nacional. Desarrollo entendido como algo que tiene dos patas fundamentales, que son la equidad, la justicia social, la redistribución, pero también la generación de la riqueza. Es tan importante la redistribución como la generación de nueva riqueza. Generación de nueva riqueza sin redistribución, vemos lo que pasa. Pierden los trabajadores, pierden los pasivos. Pero redistribución sin generación no es suficiente. Entonces precisamos una propuesta que no es la misma del 2005, cuando asume por primera vez el Frente Amplio, no es la misma tampoco del 2019, porque el mundo cambió, pasaron muchas cosas en poco tiempo, y por lo tanto tenemos que generar una agenda que contemple esos cambios y que mire hacia el futuro con mucha potencia. Ahora, sea quien sea el candidato, ¿no? Porque esa es otra discusión. ¿Considerás que está dada la situación dentro de la interna del Frente Amplio para poder discutir y llegar a un acuerdo, por ejemplo, en esos puntos que manejabas desde el punto de vista económico? Yo creo que el Uruguay merece que el Frente Amplio haga un enorme esfuerzo por tener una propuesta con mucha potencia. Y ahora comienza ese trabajo fundamentalmente a través de la Comisión de Programa del Frente Amplio, pero también hay que generar otras cosas, ¿no? Think tanks, centros de pensamiento para gente que muchas veces no se siente cómoda en las estructuras tradicionales y que te ayude a pensar, muchas veces, como se dice, fuera de la caja, con propuestas incluso que a veces hasta incomoden al status quo, pero bueno, justamente eso es parte de la esencia de izquierda, ¿no? Proponerse cosas nuevas, cambiar la realidad. Es una etapa intensa, compleja, pero también muy apasionante, ¿no? Poder construir una propuesta para ese Uruguay que nos imaginamos de futuro. En los puntos que recién le marcabas al gobierno, mencionaste la inserción internacional, que es un punto clave. En ese sentido, el gobierno apuesta a un TLC con China, ¿no? Un tratado de libre comercio. ¿Qué impacto podría llegar a tener eso para la economía del Uruguay? Bueno, te voy a decir una respuesta que puede parecer ambigua, pero voy a desarrollarla después. Depende. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no tenemos sobre la mesa los análisis de impacto y el texto definitivo sobre qué es que vamos a negociar. Yo creo que si se manejan muy bien y con cuidado los términos de lo que se negocie, si se genera un plazo de convergencia a que ese acuerdo entre en vigencia, si se consideran aquellos sectores que pueden verse perjudicados y se los atiende y se los apoya para que se reconviertan y potenciamos a los posibles ganadores, puede ser algo beneficioso para el Uruguay. Una economía uruguaya que por ser pequeña, por tener un mercado doméstico interno, muy pequeño, requiere más niveles de apertura. El grado de apertura comercial del Uruguay es muy bajo. Tenemos que estar más abiertos al mundo. Ahora, no puede reducirse la inserción internacional de un país a un TLC sí o un TLC no. Esos son eslóganes que no corresponden a un análisis serio, porque además cada TLC dependerá de lo que tenga adentro. En este caso concreto todavía no sabemos lo que tiene adentro, pero creo que si se maneja con seriedad puede ser beneficioso para el Uruguay. Y mirando el Mercosur, por ejemplo, porque el Mercosur ya algunos socios han manifestado su malestar porque Uruguay está intentando eso, a la hora de poner en la balanza, ¿no? El TLC con China, el conflicto con el Mercosur, porque Uruguay además tiene socios importantes desde el punto de vista comercial en el bloque. ¿Qué balance tenés? ¿Qué mirada tenés? Bueno, yo creo que ahí hay que manejarse con mucho cuidado, con muchos equilibrios. La mayor parte de las exportaciones de Uruguay son extra Mercosur, pero
las exportaciones de los bienes más industrializados ocurren en el Mercosur. Entonces, cerrar determinadas puertas, las del Mercosur para Uruguay, yo creo que no es un buen negocio. Uruguay tiene que cuidar mucho más de lo que, en mi humilde opinión, ha hecho las relaciones con el Mercosur y ver cómo puede compaginar ambas cosas, ¿no? Pero también es cierto que la quietud absoluta no es buena para Uruguay. Otros países del Mercosur, como Argentina o Brasil, tienen mercados domésticos mucho más grandes. Bueno, el caso de Brasil ni que hablar. Pero Uruguay necesita de manera imperiosa tener mayores niveles de apertura de los que tiene, ¿no? Mencionabas recién cuando hablabas y proyectabas al Frente Amplio del futuro, ¿no? Con ese desafío que tiene por delante de equilibrar determinadas áreas y además de proyectar un crecimiento, que eso obviamente lo plantea cualquier gobierno. ¿Pensás que el Frente es capaz de asumir esos desafíos en un futuro gobierno, en el próximo? Mira, hay una economista italoamericana, Mariana Mazzucato, que es especialista en temas de desarrollo y tiene una mirada de izquierda, muy reputada a nivel internacional, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la izquierda, y no se refiere obviamente al Uruguay, sino en general, se volvió un tanto perezosa a la hora de hablar del crecimiento. Yo creo que eso no aplica exactamente al Uruguay, pero sí creo que la izquierda tiene que poner mucho más énfasis en el crecimiento. Eso no implica bajarse un ápice de los aspectos de redistribución, pero lo que pasa es que tienen que estar las dos patas para que el proyecto funcione, ¿no? El desarrollo tiene que tener, reitero, las dos patas y no hay que ser para nada perezosos, o dicho de otra forma, hay que ser muy proactivos en ambas, ¿no? Y Uruguay tiene que acometer esas reformas para volverse más atractivo, para tener mayores niveles de productividad y también en una mirada estratégica de largo plazo, ensanchar su matriz productiva. Hubo algún ensanchamiento de esa matriz productiva en los últimos años, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria forestal, fue un capítulo bien interesante, con servicios de la economía digital, en los cuales yo creo que hay mucho campo como para ampliar todavía la matriz productiva, pero está íntimamente asociado con la educación. En materia tecnológica y de la digitalización de la economía, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Es realmente muy fuerte lo que está pasando y son muchas las oportunidades que se generan. Ahora, si no preparamos bien a nuestra gente, no solo no vamos a aprovechar las oportunidades, sino que eso va a implicar un retroceso. Hay que trabajar mucho en esas cosas. Hoy se está discutiendo un anteproyecto de la reforma de la seguridad social que tiene impacto de todo punto de vista, social, económico, político. También eso puede generar algún costo político y gane quien gane en el próximo gobierno, quizás también puede llegar o a terminar de aprobar esto o también a llevar adelante los cambios que se pueden generar. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, primero decir que es absolutamente necesario que Uruguay encare un proceso de reforma de su seguridad social. Dicho esto, primero es necesario que el gobierno en su conjunto tenga una propuesta que se materialice en un proyecto de ley que se envíe al Parlamento. Hoy día lo que tenemos es una línea o un proyecto mártir, por decirlo de alguna manera, que impulsa el presidente de la República y me pareció muy buen gesto que fuese a la sede del Frente Amplio a comentarlo y a dejar el proyecto, pero sigue siendo el proyecto del presidente, todavía no es el proyecto de la coalición que gobierna. Hemos visto partidos que integran la coalición hacer reparos importantes. Creo que primero tiene que aterrizar ese consenso dentro de la coalición como para que, una vez ingresado al Parlamento, donde es el ámbito natural, se den las discusiones, ¿no? Sí creo que la reforma de la seguridad social tiene que atender a los aspectos actuariales de las pasividades, me refiero a lo que es la edad de retiro, las tasas de reemplazo, es decir, cuánto es que se pagará y demás, pero atendiendo a ese cambio de época que mencionaba hoy, hay muchos otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como es todo el cambio que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo en el mundo del trabajo y que implica realidades absolutamente diferentes, ¿no? Es un tema realmente muy complejo y que sería bueno tratar de llegar a políticas de Estado. Pero tiempo al tiempo, digamos, ¿no? Primero, cuando haya un proyecto del gobierno, ahí será momento de opinar en concreto. ¿Compartís la visión de que es necesario reformar? Sí, Uruguay tiene una materia pendiente allí.
que no tiene que ocurrir mañana ni pasado, pero sí, digamos, en el corto plazo, Uruguay tiene que generar una reforma de la seguridad social para darle sustentabilidad a sus cuentas en el mediano y largo plazo, ¿no? Estamos hablando acá de la sostenibilidad de las cuentas para los próximos 20, 30, 40, 50 años del Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay hoy tiene un gasto de seguridad social de aproximadamente 10 puntos del PBI, y si no hace esta reforma, si no hace una reforma, perdón, ese gasto puede irse varios puntos más del PIB. Y yo creo que eso no sería bueno, sobre todo porque Uruguay tiene una deuda y un problema, sobre todo fiscal, que atender, que es poner el énfasis en la primera infancia, en los jóvenes. Por cada adulto mayor de 65 años pobre, Uruguay tiene 10 niños pobres. Entonces, los próximos esfuerzos fiscales está claro dónde deben enfocarse, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, hay que atender esa realidad para poder enfocarse en donde Uruguay tiene los mayores problemas. Así mencionabas los puntos que debería tener en cuenta el Frente Amplio a futuro, en el caso de ser gobierno. ¿Dónde te imaginas en un futuro gobierno del Frente Amplio si se da? Ni idea. Yo me siento muy feliz ahora discutiendo ideas, tratando, realmente me cautiva y me convoca mucho pensar las cosas que hay que hacer para adelante. Después quién las haga es otro momento. Y creo también que es momento de discutir, de atender la realidad de un año que es muy complejo. Muchos uruguayos no le están pasando bien, hay que preocuparse de eso en el 2022. Hay que empezar a pensar esa propuesta que vamos a hacer. No creo que sea momento ni de pensar ni en candidaturas ni en lugares a ocupar. Me parece que eso no es el momento. Pablo, te agradezco tu tiempo y tu visita aquí a la OB. Ha sido un enorme placer. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.